Hola a todos de nuevo. Seguimos con nuestro estudio de la escatología en el tema de los sistemas escatológicos y estamos en el sistema del premilenarismo dispensacional y estamos haciendo un estudio más específico sobre ese sistema. Vimos en la ocasión pasada el origen, la historia breve de el dispensacionalismo y las diferentes etapas en que ha pasado. Y hoy estaremos viendo más las ideas principales, aquellas características que distinguen al dispensacionalismo de los otros sistemas escatológicos. ¿Cuáles son esas ideas principales? Y vamos a dividirlas en tres categorías. Hay muchos detalles y no vamos a hablar de esos detalles a medida que avanzamos luego en la exposición de ciertos textos bíblicos y de otros temas. Vamos a ir adentrándonos en algunos de los detalles, pero por ahora son las ideas básicas principales. La primera de ellas es lo que le da el nombre al sistema. Dispensación es una idea básica. La dispensación es una palabra que tiene su origen en un vocablo griego. Economía es el vocablo griego. Y muchos se sorprenden, sí, economía es la palabra que usamos nosotros para economía. Es un vocablo griego que aparece en el Nuevo Testamento bastantes veces. Pero en algunas epístolas del apóstol Pablo aparece en el sentido en el que se interpreta en el dispensacionalismo. Es una administración, es una mayordomía y se traduce dispensación en ese sentido. Entonces es un tiempo, es un periodo de tiempo en la historia humana en el que Dios trata, se relaciona con el ser humano o con su pueblo de una manera específica, dependiendo de las circunstancias, dependiendo del tiempo en particular, dependiendo de su plan. Y así tenemos varias dispensaciones y a lo largo de la historia se han mencionado varias. El número ha variado, pero el que ha prevalecido recientemente, desde que nació el dispensacionalismo, son 7 dispensaciones, y aún los nombres de las dispensaciones van modificándose. Algunos ponen unos, otros ponen otros, pero en general hay una especie de consenso en que son 7 las dispensaciones, comenzando con la dispensación, se les llama así, la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia humana, la dispensación del gobierno humano o el pacto con Noé. Algunos agregan la dispensación de la promesa específica, el pacto con Abraham. Luego viene la dispensación de la ley, ¿no? De Moisés, la ley de Moisés. Luego viene la dispensación de la gracia, que sería la dispensación de la iglesia en el tiempo presente. Y por último, la dispensación del reino futuro. Alguna variante hay, algunos ponen la tribulación como otra dispensación y quitan el de la promesa, pero bueno, esas son. Entonces, ¿cuáles son las características de las dispensaciones? Bueno, se trata de una relación entre Dios y la humanidad, su pueblo. Hay una responsabilidad que el pueblo tiene, que la humanidad tiene, que Dios da y demanda y exige, y hay una revelación que Dios da, una revelación congruente con el tiempo, con ese tiempo. Bueno, esas son las ideas del dispensacionalismo. Hoy no todos los dispensacionalistas están enseñando 7 dispensaciones. Como mencionamos en la historia, hay un dispensacionalismo progresivo, que es la etapa final del desarrollo de ese sistema, que ya no hace énfasis en 7 dispensaciones. Todavía se llama dispensacionalismo, pero reduce las dispensaciones a 3.
nada más. Y ellos dicen que en la Biblia solo 3 se nombran, las demás no se nombran, no están. Es una manera de interpretarla, pero no están nombradas, y que solo hay 3. La dispensación de la ley se menciona especialmente en el Nuevo Testamento. La dispensación presente o dispensación del Espíritu, así se le llama, no tanto de la gracia o de la iglesia, y la dispensación del futuro, los tiempos futuros, así en general 3. Entonces, si vamos a hablar de dispensaciones, un ajuste que se ha hecho es que lo más apegado a la enseñanza bíblica serían 3. El pasado, el presente y el futuro. Otra idea que hemos mencionado es la idea del sine qua non, que es el dispensacionalismo esencialista, con Charles Ryrie como su principal exponente. El sine qua non está dividido en tres temas. Uno, la diferencia entre Israel y la iglesia. Y el otro es la hermenéutica literal, hermenéutica simple, sencilla, llana, plana, así se le llama a la hermenéutica literal. Interpretar literalmente, consistentemente toda la Biblia, incluyendo los pasajes proféticos. Y el otro, el propósito doxológico. El plan de Dios es doxológico, es la gloria de Dios. No se limita a la redención. Bueno, de esos 3 elementos, 2 de ellos, la hermenéutica literal y el propósito doxológico, no son exclusivos del dispensacionalismo. Otras corrientes teológicas también los tienen. La teología reformada, por supuesto, hace mucho énfasis en el propósito doxológico. Y la mayoría de los sistemas teológicos protestantes usan la hermenéutica literal en general, con variantes, pero en general. Lo que el dispensacionalismo subraya es que se aplica consistentemente en todo, mientras que otros sistemas no, especialmente hacen interpretaciones simbólicas de muchas de las profecías del Antiguo Testamento. Bueno, esos son los 3 grandes características o las 3 grandes ideas detrás del dispensacionalismo. No vamos a ir mucho más allá porque a medida que avancemos estaremos estudiando muchos detalles, contrastándolo con la enseñanza bíblica y los conocimientos nuestros que vamos a ir adquiriendo a lo largo del estudio de la escatología. Por ahora, baste decir eso.